con el tamaño de la semilla de mostaza en comparación con el árbol que iba a nacer de esa planta. Entonces, también utiliza la figura de la levadura en el verso 20 y dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y no me quiero detener mucho en estos pasajes bíblicos porque quiero avanzar, pero en estas dos metáforas ya Jesús estaba hablando de dos aspectos fundamentales de lo que era el evangelio y cómo algo que iba a ser pequeño iba a expandirse. Las semillas de mostaza habla del crecimiento externo del evangelio, digamos del crecimiento geográfico en términos de espacio y en términos de extensión. El evangelio, aunque empezaba con un grupo pequeño, iba a llenar la tierra e iba a crecer. En cambio, cuando habla de la levadura y del impacto de la levadura, está hablando del efecto del evangelio en la parte interior del ser humano, porque el evangelio no solamente es, como dicen algunos teólogos, el entra hacia afuera, el evangelio también crece hacia adentro en cada una de las personas que sirven al Señor. Todo eso, todo ese modelaje como una expresión del reino, ese grupo pequeño, precisamente estaba dirigido para hablar de esa expansión que nuestro Señor ya visualizaba con el evangelio. Pero no solamente Jesús estableció o habló de grupos pequeños, sino que la iglesia primera se reunía en las casas. No podía separarse el evangelio de las casas. Yo digo que en las casas es donde más necesidad hay, en los hogares. Está muy bien que nosotros vayamos a los templos, claro que sí, es maravilloso, ya le dije, es una experiencia enriquecedora, pero no podemos eliminar el evangelio de las casas, porque en las casas es donde hay más necesidad, en las casas es donde tenemos los problemas, en las casas es donde nosotros tenemos que hacer que brille el evangelio, la verdad, y que la gente disfrute la experiencia de comunión y la familia comparta el evangelio. Voy a mencionarles rápidamente algunos pasajes bíblicos que hablan de cómo la iglesia primitiva se reunía en las casas. Por ejemplo, Romanos capítulo 16, verso 5, el apóstol dice, saludad también a la iglesia de su casa. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 15, el autor manda el saludo a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Algunos de los que hacen las excavaciones de los tiempos bíblicos encuentran que en las casas, usted sabe que también había, en la experiencia del bautismo, habían bautisterios, los hermanos se bautizaban en las casas, en la casa de Cornelio también hubo bautismo. El Espíritu Santo cuando descendió sobre la iglesia fue en una casa, estaba en el aposento alto, en el segundo piso de una casa. Entonces, hagamos que las casas se conviertan realmente en lugares donde la presencia del Señor está. La base teológica nos habla en primer lugar del Dios que se manifiesta a través de una Trinidad, que no es otra cosa que una comunidad perfecta. Y la comunidad perfecta implica 3 elementos importantes que conviven en amor, que existe una comunión eterna y de santidad y una unidad incorruptible. El hombre como imagen de Dios tiene la impronta de vivir en comunidad. No está hecho para vivir solo.
Así que cuando nosotros hablamos de proveerle a las iglesias la experiencia de la evangelización y el discipulado en comunidad, estamos viendo la respuesta de Dios a a la problemática del ser humano. El ser humano disfunciona cuando está solo. Cuando estamos en comunidad somos más fuertes porque somos hechos a imagen de Dios. Dicen los sociólogos que el ser humano es un ser gregario, está hecho para vivir en comunidad, nace en una familia porque depende de la familia, depende de otros, no es para estar solo. Y al estar hecho a la imagen de Dios, también participa con Cristo en la restauración de todas las cosas. Esa es la base teológica. Vamos a mirar otro aspecto de la base teológica. El teólogo francés Jean-Pierre Besset habla de las tres dimensiones de la iglesia. Y es importante que comprendamos las dimensiones de la iglesia para que no minimicemos o subestimemos esa linda reunión cuando estamos dos o más reunidos en el nombre del Señor. Las tres dimensiones de la iglesia: número uno es la iglesia universal, número dos la iglesia local y número tres la iglesia en grupos pequeños. Vamos a verla de forma rápida, sus diferencias. La iglesia universal se refiere a la iglesia como esposa del Cordero, a el cuerpo de Cristo que está unida o unido espiritualmente y está desparramado por el mundo. El Señor, cuando venga y cuando retorne, bueno, voy a decirle lo que yo escucho de sus obispos. Cuando retorne no viene a buscar una denominación. Cuando el Señor venga por su iglesia y retorne, viene a recoger a ese cuerpo espiritual que está distribuido por todo el mundo, y ahí estamos todos. No importa su raza, su denominación, no importa su bandera, su matiz, no. Todos los que pertenecen y que están siendo preparados como novia, vamos a ser esposa y vamos a estar juntos con el Señor. Así que esa iglesia universal es la primera dimensión. Luego sí está la iglesia local, que son las congregaciones donde se encuentran los creyentes en una misma localidad para recibir enseñanza, orar, adorar a Dios, participar de las ofrendas, etc. Y la tercera dimensión de la iglesia, no menos importante, es el grupo reducido de creyentes cuando se reúnen dos o tres en cualquier lugar para orar, tener compañerismo y estudiar la palabra de Dios. Ninguna es mayor o ninguna es menor. Todas son dimensiones de la iglesia. Entonces, por supuesto, celebramos las iglesias que tienen mucha membresía, pero no son más iglesias que aquellos que se reúnen en esas formas y maneras, debajo de un árbol, debajo de un toldo, en una cocina, en un balcón o en algún lugar del mundo. De hecho, usted se sorprendería de saber que la inmensa mayoría de los cristianos en el mundo no tienen templo, se reúnen en un lugar donde no es templo. Yo trabajo muy de cerca en un país donde hemos podido plantar casi 5,000 grupos, le llaman casas cultos. Muy pocos están en templos. Yo le diría que ni el 5% de todos esos sembradores están en templos. Están en balcones, en toldos, debajo de árboles. Y no es mucha la diferencia en Asia, en Centroamérica y también en algunos lugares de nuestra América Latina. Bueno, vamos entonces a dar unas pinceladas rápidas sobre la base histórica. Ya hablamos de la iglesia primitiva en el siglo I. Los historiadores hablan de que los cristianos estuvieron reunidos fuera de los templos hasta el siglo III,
cuando ocurre se declara oficial, ¿verdad?, la iglesia cristiana. Antes de eso, la iglesia se reunía en los sótanos, se reunía en las alcantarillas, etcétera, ¿verdad? En las catacumbas. Así que la iglesia, los primeros siglos, pero especialmente en el siglo I, esa fue la experiencia que vivió. Pero más adelante, cuando la iglesia se fue desarrollando, encontramos a los monjes irlandeses que eran perseguidos en el siglo V, donde empezaron a traducir la palabra y se reunían en las casas. Los hugonotes, hugonotes porque su seguidor, su fundador era de apellido Hugo, eran perseguidos, y cuando se iban en escapada en el siglo XVII, se metían en las casas y ahí en pequeños grupos podían mantener su fe, su adoración al Señor para no ser extinguidos. Las iglesias invisibles en la antigua Unión Soviética, en la actual China y en muchos otros lugares se reúnen en las casas. Hace unos 2 meses estaba en un país de Asia y fui a visitar los hermanos que se reunían en adoración, y en esos lugares tenían que tapar hasta las ventanas porque no podía salir ni un ruido de la adoración, y la adoración la hacían bien discreta, y la salida y la entrada de ese lugar, y estoy hablando del interior, puro campo, había que hacerla con mucho disimulo para poder tener su servicio de adoración, porque cualquier persona que los delatara era suficiente para que todos fueran presos. Pero ahí ha estado la iglesia, ahí han estado los grupos pequeños, y por supuesto, en la Iglesia de Dios de la Profecía, nosotros ya hemos compartido y sabemos algunos lindos ejemplos del trabajo que ustedes han realizado, y le pido al Señor que siga haciendo calar hondo este mensaje, de que una manera útil para que la Iglesia de Dios de la Profecía siga creciendo al ritmo que lleva es que los pastores y los líderes sigan descentralizando la misión, preparando a esas personas, a esos creyentes, dándole las herramientas para que vayan y evangelicen, pero consoliden la evangelización a través de ese seguimiento, a través de la palabra del Señor y un discipulado práctico. Entonces vamos a ir cerrando, y después voy a abrir algunas preguntas sobre las bases prácticas de los grupos pequeños. Las bases prácticas. Y en las bases prácticas, realmente cuando nosotros miramos el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47, nosotros vamos a encontrar cómo la iglesia se comportaba en esos días y en esos momentos. Y a mí me gusta este pasaje porque cuando nosotros los cristianos del siglo XXI se nos pierde la referencia de lo que es la iglesia, de cómo debe hacer su trabajo, pues podemos volver a la escritura, y ahí lo tenemos, y podemos repasar la esencia de lo que es la iglesia, su razón de ser, y sacar lo que se, ¿verdad? Toda distracción que, por más buena que sea o que parezca, realmente, si esencialmente no va a la médula de lo que es la iglesia, pues está de más. Podemos hacer muchas cosas, y allí yo me temo que a veces nosotros hemos sustituido lo que es el ser iglesia y el hacer iglesia por algunos elementos superficiales que distan mucho de lo que me parece nuestro Señor y cabeza de la iglesia, Jesucristo, y la concepción que Dios tuvo de la iglesia cuando formó la iglesia. Y lo resumimos nosotros en el acróstico PESCA, ya muy conocido por ustedes. La P de proclamación, la E de enseñanza, la S de servicio,
la C de compañerismo y la A de adorar. Estos elementos deben reaparecer en la mente, en la psiqui de la iglesia para definir realmente lo que es la iglesia en el siglo XXI en México o en cualquier parte del mundo. La iglesia existe primero para cumplir su ministerio querigmático, la proclamación, la declaración de que Dios se comunicó con el hombre y que Dios habló. La esencia del evangelio, para mí, Marcos capítulo 1, verso 14, define lo que es el evangelio y la predicación cuando Jesús comienza a predicar el evangelio y lo resume en 4 declaraciones contundentes. Lo primero es: el tiempo se ha cumplido. La segunda, el reino de Dios se ha acercado. La tercera, arrepentíos. Y la cuarta, creed en el evangelio. En esas 4 declaraciones está la esencia misma de la proclamación del evangelio. No tenemos tiempo para entrar en ellas, pero repáselas y busque y profundice en esta enseñanza de que nuestro Señor Jesús nos dejó para definir la proclamación, porque me temo que a veces estamos haciendo muchas cosas que no es proclamación del evangelio. Las buenas noticias realmente bien predicadas, bien explicadas, van a traer personas al conocimiento de Dios. No hay ninguna dificultad en eso. En cualquier lugar del mundo se anuncia el evangelio y la gente quiere conocer más de Dios. La iglesia también tiene que acompañar su proclamación con el discipulado, con la enseñanza. No podemos subestimar la enseñanza porque nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. La Biblia dice: bienaventurado el que lee. La Biblia nos manda a enseñar la palabra, a enseñar el evangelio y enseñarlo bien. Enseñarlo a los niños, enseñarlo a las personas de todas las edades para formar discípulos. No solamente es que la gente acepte a Jesús, es que acepte a Jesús, pero que esté dispuesto a convertirse en un discípulo, en un aprendiz del evangelio, en alguien que tiene digamos, la humildad de aprender la enseñanza del evangelio. No lo que digan o aspectos religiosos, sino la esencia misma de este evangelio. Y esa enseñanza o ese discipulado realmente representa una herramienta muy importante, porque ahí vamos a asegurar la calidad de las personas que reciben al Señor y se pueden desarrollar más líderes. Luego, el elemento de servicio. El elemento de servicio es un arma poderosa para dar testimonio de fe y de transformación en cuanto a la obra que el Señor ha hecho en nosotros y cómo nosotros nos proyectamos hacia los de afuera. Que ahí es donde está la diferencia. En el momento en que nosotros actuamos como actúan las personas que no conocen a Dios, perdemos la esencia del testimonio cristiano, que es la diferencia que nos permite a nosotros mostrarnos al mundo. Así que el servicio es digamos, es una herramienta poderosa de un testimonio de gente que ha sido tocada por el Señor. Y el elemento de compañerismo se da también en los grupos pequeños, porque podemos hacer mejor cuidado de las personas. El elemento de la adoración, porque en las reuniones de grupos pequeños podemos acelerar el crecimiento espiritual de los miembros que asisten a el grupo pequeño. Así que vamos a verlo ahora mediante el acróstico. Ustedes han visto ya infinidad de veces
ese pesca como una ruta de una experiencia de una iglesia saludable unido a los elementos, a los otros 5 elementos de que nosotros enseñamos en la red. Yo quiero mirar aquí el potencial de un grupo pequeño saludable. Voy a mirar la gráfica esta completa. En el Antiguo Testamento es Abraham con su familia, digamos, la primera célula madre o el primer grupo semilla. Y el Señor le dio una promesa de que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra, que iba a ser como las estrellas de mar, como las estrellas del cielo, como la arena de mar. Y eso ocurrió. Y ahora Jesús llama a sus discípulos y los empieza a cuidar, a enseñar, se concentró en ellos. Usted sabe que tenía un grupo de 3 que eran los más cercanos, el de 12, pero inmediatamente ese grupo pequeño saludable en los cuales Jesús se concentró, tenía alrededor Jesús otros 70. Fueron los que manda en el Lucas capítulo 10, los manda de 2 en 2 para ese ensayo de llevar el evangelio y usando el nombre de Jesús, ¿verdad? Como un prototipo de lo que sería la gran comisión. En los 70, Jesús todavía estando en la tierra y recibe ese informe poderoso de que ahora no solamente Jesús, sino seres humanos que salieron empoderados por Jesús usando su nombre, también tenían autoridad y poder sobre los espíritus y sobre el poder de las tinieblas, que hasta ese momento pues no había experimentado la sujeción por la palabra de que se usaba el nombre de Jesús. Por eso Jesús dice, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo, hablando de que a partir de ese momento había una fuerza entre Satanás y Dios, que era la iglesia y que eran los discípulos y de los cuales somos nosotros hoy día cuando vamos en el nombre del Señor, y por eso ningún espíritu se puede sujetar a la autoridad que nos ha sido dada. Así que ese grupo de 12, que podemos llamar que era el grupo matriz, pues tenía 70. Luego en Pentecostés, la experiencia de Hechos 2 dice que habían 120 y esos 20 experimentaron, vivieron el descenso del poder del Espíritu Santo sobre ellos. Inmediatamente habla de las conversiones de 3,000 y de 5,000, una respuesta rápida a ese impacto de la obra del Espíritu Santo en los que escucharon el Evangelio. Pero eso no se quedó allí, sino que tal cual Jesús habló de la semilla de mostaza y también habló de la levadura, se expandió el Evangelio de ese grupo, de esa zona prácticamente insignificante en todo, en cultura, en geografía, nace y se empieza a expandir esa enseñanza por Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, como lo tenemos hoy día. Pero miramos en la parte de abajo qué representa esto o qué paralelismo tiene cuando nosotros, líderes ahora, pastores, iglesias de la profecía, con un proyecto en México de llevar el evangelio a tantas casas, a más de 120 millones de mexicanos, solo los que están en México, porque son muchos más afuera. Ahora, con el evangelio que llegó a México, alguien llevó el evangelio a México y alguien le llevó el evangelio a usted. Y por eso nosotros, usted, yo, tenemos que llevar el evangelio, una responsabilidad, como decía Pablo cuando fue a Roma, porque me ha sido impuesta a mí una carga, ¿verdad? Tengo una deuda, y la deuda es que en tanto y en cuanto haya alguien que no ha escuchado el evangelio, pues somos deudores. Tenemos que llevar ese evangelio, como hemos escuchado
al obispo, y eso es un compromiso ineludible, es un compromiso dado por Dios. Él decía, ay de mí si yo no predico el evangelio. Entonces, cuando nosotros concentramos la calidad de la enseñanza del evangelio en un grupo pequeño saludable, ¿verdad? Que después más adelante en otras sesiones se va a definir lo que es el grupo pequeño saludable, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? Que se reproduzca inmediatamente, se va a reproducir de esos grupos. Yo recuerdo cuando yo comencé mi primer grupo pequeño saludable, inmediatamente se reprodujo en 3 y luego los 3 en 7, los 7 en 11, 16, 20 y llegamos a 40 antes de que yo saliera de pastorear esa iglesia y me fui a plantar iglesias y a atender otros ministerios. Es decir, los grupos pequeños cuando tienen la gente preparada bíblicamente en oración, en visión, en pasión, entiende cuál es el fundamento bíblico, se va a reproducir y hay una estrategia. Entonces, la reproducción puede llegar, la reproducción es cuando de 1 nacen 2 y de 2 a lo mejor nacen 3, 4, pero luego la multiplicación es cuando a lo mejor con 5 grupos se multiplican a 10 y a 15 y ya la iglesia tiene que empezar y los líderes tienen que empezar a trabajar con la estructura de cómo cuidar a esos líderes que se van formando. Y las iglesias tienen 2 opciones. Una puede ser una estrategia para plantar nuevas iglesias, como es la visión, o la iglesia local puede desarrollar un ministerio de grupos pequeños. Que conozco iglesias que pasan de 60, 70, 80, 100 y otras que tienen algunos más cientos de esos grupos. Pero realmente no se trata ni de tener iglesias grandes ni de tener números, sino formar discípulos, discípulos verdaderos, discípulos que se parezcan a Cristo, a nuestro Señor, en conducta, en conocimiento, en carácter, y discípulos que también preparen a otros discípulos. Bien, amados, quiero ir terminando y dando un espacio aquí para algunas preguntas en la noche de hoy, agradeciéndole, por supuesto, nuevamente la oportunidad que nos dan de servirles y de compartir la primera sesión de los grupos pequeños saludables. Entonces, abro este tiempo para alguna pregunta, cualquier comentario, solo quite el micrófono ahí, que esté enmudecido, y pueden en confianza hacernos a cualquier pregunta que tenga de la enseñanza que hemos compartido en estos 40 minutos. Muchas gracias, estimado hermano Alfredo. Fue un gusto verle en San Salvador y charlar con usted y que hoy esté usted aperturando. ¿Quién más que usted que ha escrito libros sobre grupos pequeños? Así que entonces vamos a pedirle al equipo de plantación que esté pendiente si alguno levantó la mano por ahí para cedérsela y poder preguntar al hermano. Puede hacer también algún comentario de su propia experiencia, si hay alguno que trabaja con grupos pequeños, siempre su experiencia es una experiencia de aprendizaje muy buena para todos. ¿Hay alguno que está trabajando con grupos pequeños? Aquí está Freddy López. Adelante, Freddy. Si quitas el micro, Freddy necesita que le liberen ahí está. Gracias, Freddy. Buenas noches, profesor.
Estoy trabajando con un grupo pequeño en casa, que es mi familia y unos amigos. La pregunta que tengo es, ¿puedo invitar a otras personas de otras iglesias que se me están añadiendo? Es una buena pregunta y gracias por hacerla porque revela tu deseo de transparencia. Mi respuesta es que debería enfocarse mayormente en personas que no tienen iglesias o personas que una vez sirvieron al Señor y que, digamos, no pueden servirle porque no tienen un lugar de adoración cerca. Dado el caso que, como es de suponer, que si son personas que ya tienen sus iglesias, pues, pues puede crear una situación de incomodidad. Entonces, pensemos siempre en personas nuevas, digamos, en la fe, y muchas personas que ya que son familiares de nuestros invitados, amigos, etcétera, para mantener el objetivo central que es ganar personas nuevas. Cabe mencionar, profesor, que esas personas que se me quieren añadir son personas que ya dejaron de asistir en sus iglesias, en sus congregaciones, y que como están viendo ahora la situación que está pasando ahora en el mundo, se reúnen en casa para pues escuchar parte de la palabra. Sí, si no tienen su iglesia y esas personas, digamos, no se congregan, pues no se les puede negar el deseo de ellos de participar de ese estudio bíblico. Siempre y Perfecto. cuando, pues, velando eso y animarlos a que si ellos prefieren o una vez se afirman regresar a sus lugares, pues lo puedan hacer sin ninguna otra, digamos, objeción. Si no lo quieren hacer, pues adelante con ellos. Son ovejas que el Señor te ha puesto ahí para que los cuides y los pastorees. De hecho, para la gloria de Dios hay un hermano y un joven que quiere asistir a la Iglesia de Dios de la Profecía, gracias a esos grupos pequeños que Dios ha puesto para la obra. Sí, sí, para muchas personas que, digamos, son iglesiados, y la palabra iglesiado a lo que me refiero es que ya han tenido una experiencia anterior de iglesia, cuando vienen al estudio bíblico de grupo pequeño y se dan cuenta que ahí el enfoque es lo que dice el texto bíblico, la palabra, pues ellos se quedan cautivados porque son experiencias nuevas, más allá de unas predicaciones que a veces no necesariamente ocupan mucho tiempo en el estudio bíblico, quedan conectados y sí, ofrece unas ventajas que las personas pues lo afirman. Sí, incluso se quedan sorprendidos, de verdad están muy sorprendidos y lo reciben muy bien. Así es. Adelante, Freddy. Mucho éxito. Antonio Cañizales tiene la mano alzada. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, es la cuenta de mi papá, pero mi nombre es Priscila Canizales. Y bueno, hermano, yo quería comentarle, y bueno, que conforme a la palabra del Señor, conforme a la enseñanza, pues pudiera como darnos su opinión. Nosotros tenemos en la iglesia local una misión, ya lleva rato la misión. Sin embargo, ha habido momentos donde Dios ha llenado ese lugar, pero ahorita actualmente el último año y medio, esta misión ha menguado mucho. Los hermanos, porque bueno, la iglesia y la misión de distancia están más o menos como a 20, 30 minutos. Entonces, la misión que se tiene, pues los hermanos que viven cerca de esa misión, pues no asisten, por lo cual a veces somos muy poquitos
y nosotros también tenemos cultos en la iglesia matriz o en la iglesia local. Y los mismos que venimos a la iglesia matriz o a la iglesia local los días martes y jueves, somos los mismos que vamos a la misión y andamos así. Y los hermanos que viven cerca de la misión, pues se les hace la invitación, pero no van, y no van, y no van, y no van, o llegan a ir esporádicamente. Entonces, pues platicando con el pastor, con el copastor, con algunos líderes, pues como esa misión, digamos que ha estado como en un sube y baja, pues estamos como considerando o viendo qué se va a hacer con esa misión, porque al final somos los mismos los que venimos acá, somos los mismos que vamos allá. Entonces, de alguna manera, pues nosotros recibimos doble bendición, ¿no? Pero estamos como en este punto porque también se están implementando los GPS aquí en la iglesia. Entonces, decimos, ¿qué hacemos? Esta misión, agarramos a las familias que viven ahí y vamos a sus casas y hacemos un GPS, o es momento de movernos ya de ahí, o, o tal vez no es el momento de esa misión, o tal vez Dios quiere que salgamos a buscar a nuevas personas, tal vez Dios quiere que salgamos a hacer otras cosas. Entonces es como todavía un tema que se está manejando porque ahorita ya la misión, ahorita todavía ya estamos en un momento en el que ya nada más estamos como viendo qué pasa este mes de octubre con la respuesta de los miembros. Y si no, pues obviamente estamos orando, pero estamos como en ese punto, ¿no? Como lo volvemos GPS con las mismas familias que no van, sino ir nosotros a sus casas, dividirnos todo el equipo de trabajo o cerrar esa misión y enfocarnos en otro lado o buscar otras personas. Sí, gracias, hermana Cañizales. Muy buena pregunta, buen planteamiento de la vivencia de lo que está atravesando y es interesante. Por supuesto, cada iglesia y cada comunidad tiene unas dinámicas particulares en términos de su trabajo y de su enfoque. En esa dinámica, el liderazgo juega un papel determinante, porque al fin de cuentas, las personas van a responder a, a lo que haga esa iglesia, a lo que haga ese grupo, a cómo se proyecta. Si lo que vamos a hacer es solamente reproducir el culto del domingo, pero no hacemos una agenda de enseñanza bíblica que sea pertinente a las necesidades de las personas, pues sí, puede ser que no solamente esa misión, cualquier misión se vuelve monótona, se vuelve aburrida y hay varios factores que pueden llevar al debilitamiento de nuestras iglesias. Es un poco la imagen que presenté al principio de que nos ensimismamos y pensamos que el culto es para nosotros nada más y perdemos de perspectiva las necesidades de la comunidad. Realmente, cuando nosotros miramos esos 5 objetivos de un grupo pequeño saludable a la luz de la necesidad que hay en la comunidad, vamos a seleccionar un acercamiento a la comunidad que vaya a tono. Por ejemplo, esa misma comunidad que mencionas, que probablemente pierda ese grupo porque son los mismos que van de la iglesia madre allá. Si se enfocara en las necesidades de esa comunidad y se fueran, por ejemplo, grupos de servicio comunitario, porque vamos a dejarle saber a la iglesia, a la comunidad que estamos aquí, que les servimos, que les amamos, pues probablemente algunas de esas personas quieran regresar u ofrecerles que el estudio bíblico en su casa para darle seguimiento y hacer ese trabajo en esos hogares que eventualmente los podamos juntar para traerlos a la misión y fortalecer la misión. Entonces sí, es un asunto de liderazgo y también es un asunto de ver qué tipo de grupos pequeños es el que se necesita en esa comunidad. Hay que
como tú has dicho, varias opciones que han mencionado. Se nota que le han dado pensamiento a las posibilidades y probar, ver cuál es la que le empieza a dar resultados. A veces los resultados son pocos, 1 o 2 nuevas personas, un hogar que se abre, pero a la larga el evangelio predicado, bien enseñado, es capaz de cautivar y enamorar el corazón de la gente para hacerle fiel al Señor. Por supuesto, con la oración del pueblo de Dios. Xochitl tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, maestro. Sí, adelante. Buenas noches. Mi pregunta es, yo soy nueva en esto del grupo pequeño saludable. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para hacer un grupo pequeño en una área, es un rancho, con una de mis tías? Ella apenas está empezando, apenas yo le estoy empezando a hablar de Dios, entonces yo quiero preguntarle cómo puedo hacer ahí para poder hacer un grupo pequeño ahí en el hogar de mi tía, o sea, hablarle a sus vecinos de ella. Yo quería preguntarle cómo me podría usted asesorar para llegar a hacer un grupo pequeño ahí en el hogar de mi tía. Excelente, qué bonito, qué lindo que puedas enseñarle el evangelio a tu tía. Es algo muy, muy noble. Ojalá o desearía que todas mis tías y todas las personas familiares estén abiertas para recibir, ¿verdad?, la enseñanza del evangelio. Hechos 8:26 habla de Felipe y el etíope. Eran 2 nada más. Y Felipe, dirigido por el Espíritu Santo, hizo un estudio bíblico en el mismo carro del etíope. Y algunos no saben, pero ese etíope que fue bautizado y se fue, por supuesto, a su ciudad natal, después plantó una iglesia y esa iglesia existe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy existe esa iglesia. Entonces, cada esfuerzo de un grupo pequeño o de una iglesia empiezan a veces así 2 personas. ¿Y cómo uno comienza? Pues así mismo, buscando a otra persona, a tu tía, sabiendo, ¿verdad?, que en este caso eres tú, que le está enseñando el evangelio, pero sabiendo que detrás de ellas ustedes van a tener amigos, familiares que también van a querer venir a estudiar la Biblia, y ahí sumas un tercero, una cuarta. Lo importante es que haya consistencia, que haya respeto, ¿verdad? Que haya oración para que el grupo siempre esté abierto y espera con alegría la sorpresa que el Señor les tiene de que va a juntar más personas alrededor de ustedes para estudiar la palabra del Señor juntas. Procura que todos tengan la Biblia y procura que siempre te puedas seguir preparando en estos entrenamientos con las demás sesiones que vienen, que te van a enseñar, por ejemplo, cómo dirigir un grupo pequeño, la agenda bien sencillita, las partes, y sobre todo cómo hacer la selección del texto bíblico y el estudio bíblico inductivo, que es la palabra suena así un poquito rimbombante, pero no es otra cosa que formas y maneras de hacerle preguntas al texto bíblico. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué quiso decir el texto bíblico? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Y qué me dice a mí para el día de hoy? ¿Qué nos dice a nosotros? Y esa riqueza de esa enseñanza de la palabra, mi querida hermana, va a cautivar a tu tía y también las personas que se van a seguir acercando, porque de seguro el Señor va a guiar a muchas otras personas a través de su presencia para que estudien la palabra contigo. Así que empieza con tu tía y vas a ver que en pocas semanas y en meses vas a tener un grupo grande y tú enseñándole el evangelio a ella. Bueno, no quiero abusar del tiempo. Gracias. Dios te bendiga. Quiero entonces entregar esta parte a la persona moderadora, agradeciéndole siempre la oportunidad y el privilegio que
que siento y que me dan por compartir con ustedes estas enseñanzas. Quiero, si me lo dejan, hacer una oración para cerrar este segmento y orar por esos grupos que yo sé que a través de ustedes van a surgir para seguir llegando, llevando el evangelio a cientos y cientos de familias. Padre eterno y es el Dios todopoderoso, tú soñaste a un pueblo misionero, tú soñaste a una iglesia movilizándose, tú percibiste Señor, a los cristianos ungidos y llenos del poder de tu Santo Espíritu para salir, Señor, a proclamar la verdad del Evangelio, la verdad, Señor, de la enseñanza que bajó y descendió del cielo, que tú estás reconciliando al hombre con tu Hijo Jesucristo. Tu palabra, Señor, dice que enviaste tu Santo Espíritu y descendió sobre la iglesia, y a partir de ese momento la iglesia salió y tú acompañabas a los discípulos con las señales que le seguían. Oro, Señor, por la Iglesia de Dios de la Profecía en México. Oro por este esfuerzo de proclamación, mientras el mundo, Señor, huele a pólvora, y mientras el mundo se tambalea como un borracho, mientras hay desasosiego, miedo y caos, tú tienes un pueblo que es luz del mundo y sal de la tierra. Y tú tienes una semilla, Señor, que proclamada, que enseñada, Señor, es como aquella levadura que leuda toda la masa. Es suficiente para cambiar la mente, el alma, el espíritu, para, Señor, sanar y para corregir. Es como espada de dos filos que penetra hasta discernir las intenciones del corazón del hombre y de la mujer de este tiempo. Señor, tu palabra es la única que es capaz de penetrar hasta lo más recóndito del ser humano. Bendice a esta iglesia y a estos líderes que para esta hora se preparan y que para esta hora, Señor, ven a una nación postrada delante de ti. Ven cientos y miles de vidas transformadas por el poder de tu palabra y por el poder del evangelio. Ayúdale, Señor, y pon en sus manos, Señor, una gran cosecha, como la tía de esta joven. Llénala de sabiduría y llénalos de sabiduría para capitalizar, para aprovechar toda oportunidad que se presente, porque son obreros tuyos y están preparados para toda buena obra. Gracias por tu bendición y gracias por la oportunidad de compartir en esta hora una enseñanza que les ayude, Señor, a hacer mejor lo que ya ellos están haciendo. En el nombre de Jesús, oro. Amén y amén. Gracias, mi estimado amigo Alfredo. Vamos a dejar lugar con el hermano Rubén Reyes, que tiene la última parte de este tiempo. Adelante, hermano Rubén. Dios le bendiga, amados hermanos, pues le damos gracias primeramente a nuestro Padre Celestial por habernos permitido estar en esta reunión, igualmente a nuestras autoridades eclesiásticas de la Iglesia de la Profecía y hermano Alfredo Vallelanes, muchas gracias por compartir este conocimiento, que nos ayuda a nosotros para poder crecer, tener herramientas y sobre todo concientizarnos de que seguir con el mandato de Cristo, ir y hacer discípulos. De una forma u otra,
pero hacerlo, porque fue un mandato, es ir, nos dijo ir a hacerlo. Agradecemos enormemente a cada uno de los que están conectados en esta hora y nos vemos la próxima sesión el martes 17 de octubre, igual a las 8 de la noche, estará enviando el link. Hermanos, por favor, los que no llenaron la encuesta, hay que llenarla, por favor, para tener un registro y estar todos en orden. Les agradezco por parte del Departamento de Plantación de Iglesias, de la Iglesia de la Profecía. Les agradecemos que pasen muy buenas noches, hermano Fiallo. Nos quedamos con usted. Gracias, bendiciones. Gracias, pueden abrir sus micrófonos un minuto y saludarse. Agradecemos al pastor Joel Bueso por esa gestión que nos hizo con el hermano Vallellanes. Vienen otros maestros de grande altura, gracias a Dios. Viene el hermano José Raúl Galvis, viene también el hermano Joel Bueso. Bueno, sorpresas que tenemos ahí para los maestros que nos van a estar dando las siguientes clases. Abran su micrófono, saludos. Obispo Ezequiel, gracias. Obispo Ramiro, gracias. Obispo José Luis, gracias. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga los conectados. Bendiciones. Dios les bendiga. Saludos. Gracias. Dios los bendiga. Saludos a los líderes nacionales, al hermano Salia, al hermano. Muchas gracias, pastor. Conectados. Dios les bendiga, al hermano Pedro. Yo lo esperamos, lo estamos esperando. Por ahí vamos a estar en oraciones. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Saludos a todos, bendiciones. Bendiciones para todos. Un abrazo. Bendiciones.